morning. Buenos días. It's good to see all of you this morning. Es muy bueno verlos a todos ustedes aquí en esta mañana. This is amazing, this many people turn out on Saturday morning. Esto es sorprendente ver este poco de gente asistiendo un sábado por la mañana. So thank you for being here. Así que muchas gracias por venir. Yesterday morning we discussed the fact that Jesus taught his disciples before they went out to minister. Ayer por la mañana discutimos el hecho de que Jesús le enseñó a los discípulos antes de enviarlos a ministrar. He knew that the ministry was going to be
very difficult. Él sabía que el ministerio iba a ser bastante difícil And different than any other ministry that had ever existed up to that point. y diferente a cualquier otro ministro que hubiera existido hasta ese punto, hasta ese momento. Up to that point, if you wanted special help from a religious leader, then you went to their facility. Hasta ese momento, si tú necesitabas cualquier ayuda de algún líder religioso, tú tenías que ir a sus instalaciones. That could be the temple, Ese podía ser el templo, it could be a synagogue, podía ser una sinagoga, a religious university, una universidad religiosa, the office of Pharisees or the office of the Sadducees. las oficinas de los fariseos o las oficinas de los saduceos. You had to make the effort to go to them if you wanted your spiritual needs to be met. Tú tenías que sacar el esfuerzo, tomarte el esfuerzo de llegar a ellos si tú querías que tu necesidad espiritual fuera suplida. Jesus introduced a brand new type of ministry. Jesús presentó un tipo de ministerio completamente nuevecito. One that had never been done before. Uno que nunca antes había sido hecho. Jesus did teach in the temple, Jesús sí enseñó en el templo, in the synagogues, en las sinagogas and these various facilities. y en varias instalaciones. But the majority of Jesus' ministry, Pero la mayoría del ministerio de Jesús, he came to the people. él iba donde las personas. He went to where they were Él iba donde ellos estaban and ministered to them where they lived. y les ministraba a ellos donde vivían. So this type of ministry had its own set of problems. Entonces, esta clase de ministerio tenía su propia clase de problemas. The primary problem was going to be with the established religious community. El problema principal era ir en contra del sistema religioso ya establecido. The priests, the scribes, the Pharisees. El sacerdote, los escribas, los fariseos. Jesus knew that if these men were going to travel with him, Jesús sabía que si estos hombres iban a viajar con él, they needed to be taught how to do it, ellos necesitaban ser enseñados en cómo hacerlo, what to expect, qué esperar, how to react in different situations, cómo reaccionar en diferentes situaciones, when to speak, when not to speak, cuándo hablar y cuándo no hablar, when to take action, when not to take action. cuándo tomar acciones, cuándo no tomar acciones. So this initial teaching that Jesus gave his disciples is what we now call the Sermon on the Mount. Entonces, estas enseñanzas iniciales que Jesús le dio a sus discípulos es lo que nosotros llamamos ahora el Sermón del Monte. Yesterday we discussed a small portion of that. Ayer discutimos una pequeña porción de ella. About 20 months later, Como unos 20 meses después, Jesus' ministry was beginning to expand all over the region. el ministerio de Jesús había comenzado a extenderse a través de toda esa región. Although he was God on earth, Aunque Él era Dios en la tierra, he was still human. Él seguía siendo humano. And that human part of him could not reach all of the areas it needed ministering to. Y esa parte humana de Él no podía alcanzar todas las áreas que se necesitaban alcanzar. The human part of Jesus had to have rest. La parte humana de Jesús necesitaba descansar. He had to eat. Tenía que comer. He had to take care of his body. Tenía que cuidar de su cuerpo. So he needed these men to go out on his behalf. Así que Él necesitaba que estos hombres salieran y fueran en su representación. The 12 that he chose, he had them go out 2 by 2. Los 12 que Él escogió, Él hizo que fueran de 2 en 2. He gave them the power to
heal the sick, Él les dio el poder para sanar los enfermos, to cast out demons, para echar fuera demonios and to preach the message that he was preaching. y para predicar el mensaje que él estaba predicando. But he still felt that even though he gave them that power, Pero él aún sentía de que aunque él les había dado a ellos ese poder, that they had to be taught once again before he launched them. ellos tenían que ser enseñados una vez más antes de él poder despacharlos, enviarlos. And this teaching is recorded in Luke, the 6th chapter. Y esta enseñanza quedó registrada en Lucas capítulo 6. The first teaching, called the Sermon on the Mount, occurred in the northern part of Galilee. La primera enseñanza que llamamos el Sermón del Monte sucedió en la parte norte de Galilea, In a small mountain called the Horns of Hatan. En una pequeña montaña llamado el Cuerno de Hatam. This teaching was given in a valley near the city of Jericho. Esta enseñanza del capítulo 6 de Lucas fue dada en un valle cerca Jericho. We're not going Jericho. Jericho. Cerca a Jericó. We're not going to read all of these verses. Nosotros no vamos a leer todos estos versículos. And we just don't have the time to go through everything that Jesus taught them. Y no vamos a tener el tiempo de ir a cada cosa de las cuales les enseñó Jesús a ellos. But we will concentrate on a few things. Pero sí nos vamos a concentrar en unas cuantas de ellas. Yesterday we taught about the foundation. Ayer hablamos acerca de el fundamento. Again, this time Jesus used the same analogy for a foundation. De nuevo, Jesús aquí usó la misma analogía para establecer el fundamento. And like he had done 20 months before, Y como él lo había hecho 20 meses antes, he told his disciples, le dijo a sus discípulos, it is not enough just to listen to what I say. no es suficiente solamente escuchar lo que yo digo. I am not going to be with you. Yo no voy a estar con ustedes. I will not have my eyes on you. Yo no voy a tener mis ojos en ustedes. I won't be there to remind you to do these things. Yo no voy a estar allí para recordarles que hagan estas cosas. You have to listen to what I'm saying Ustedes tienen que escuchar lo que yo les estoy diciendo and then take those things and put them into practice in your life. y luego coger esas cosas y ponerlas en práctica en sus vidas. And if you do that, Y si ustedes lo hacen, then you're like a man who built his home upon a rock. ustedes van a ser como el hombre que construyó su casa sobre una roca. If you listen, Si ustedes escuchan, you hear what I say to you, si ustedes escuchan lo que yo les he dicho, but do not put them in daily practice, pero no lo ponen en su práctica diaria, you're like a man who built his home upon the sand. va a ser como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Many of you were here yesterday, Muchos de ustedes estuvieron aquí ayer and we explained the historical event that this analogy is based on. y nosotros explicamos el evento histórico sobre el cual esta analogía está basada. But for the benefit of those who were not here, Pero para el beneficio de aquellos que no vinieron, I want to repeat that historical event. voy a repetirles ese evento histórico. So if the ones that were here, if you will be patient, then we'll get on after this analogy. Así que los que sí estuvieron, por favor, sean pacientes después de que pasemos de esta analogía. This is the Mediterranean Sea. Este es el mar Mediterráneo. Israel is up in this direction. Israel está por acá en esta dirección. This is the Nile River Delta Este es el delta del río Nilo. and the Nile River of Egypt. Y este es el río Nilo de Egipto. Now, notice that Jesus repeated the same thing he did in Matthew, he repeated it here in Luke.
Ahora, nota que Jesús repite lo mismo que dijo en Mateo, lo repite aquí en Lucas. The same words, Las mismas palabras, the same lessons. las mismas lecciones. And according to Genesis 41, Y de acuerdo a Génesis 41:32, then the reason why a repeat is given by God la razón por la que Dios repite algo is to emphasize the absolute importance of this thing that he's saying. es para enfatizar la cosa absoluta que Él nos está diciendo. Jesus repeated this. Jesús repitió esto. Some of the lessons he did not. Algunas otras no las repitió. Some of the ones that are in Matthew 5, 6, and 7 were not repeated in the Luke 6. Algunas de las lecciones que están en Mateo 5, 6 y 7 no fueron repetidas en Lucas 6. But the analogy based on this true event was Pero- repeated twice. Pero la analogía basada sobre este evento real se repitió 2 veces. Which is basically Jesus saying to his disciples, listen to me. Que básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era, escúchenme. This is the most important thing that you will learn today. Esto es la cosa más importante que ustedes van a aprender hoy. And I'm reminding you again. Y se las estoy recordando otra vez. The event took place in the year 525 BC. Este evento sucedió en el año 525 antes de Cristo. The Samtek was Pharaoh. El faraón era Sanket. The emperor of Persia was Cambyses. El emperador de Persia era Cambases. Cambyses II, Cambases II. the son of Cyrus the Great. El hijo de Ciro el Grande. At that time, the capital city of Egypt was Thebes in the south end of the Nile. En ese tiempo, la capital de Egipto era Tebas y quedaba en la parte sur del río Nilo. The royal capital, or the royal palace, had been built in a rock outcropping over the Nile River. El palacio real había sido construido un poco más al norte sobre una salida rocosa que daba al río. And it was solid rock. Y eso era roca sólida. It had been built actually 700 years before. Había sido construido aquí unos 700 años antes. But for the last 300 years, it had been the permanent residence of pharaohs. Pero por los últimos 300 años había sido la residencia permanente de los faraones. Samtak did not like this palace. Y al faraón Sanket no le gustaba ese palacio. It was too old for him. Era demasiado viejo para él. His advisors advised him to stay there. Sus consejeros le aconsejaron que se quedara allí. It had been proven to be stable. Había sido probado de que era estable. It had withstood the attacks of the enemy for 7 centuries. Había resistido los ataques del enemigo por 7 siglos. It had proven its ability to secure Pharaoh and his family. Había sido probado que iba a proveer seguridad al faraón y a su familia. But Samtak claimed he was the living God. Pero el faraón Sanket, él reclamaba que él era el Dios vivo. He was God who walked among his people. Él era Dios que caminaba en medio del pueblo. And he deserved a new palace. Y él se merecía un palacio nuevo. So he went south of Thebes and built a new palace. Entonces él se fue al sur de Tebas y construyó un nuevo palacio. Now, at that time, there had not been any recorded reign in Egypt for more than 700 years. Ahora,
en ese tiempo no había habido ninguna lluvia registrada por más de 700 años. As a result of that, Y como resultado de eso, the sand was rock solid hard. la tierra, la arena, era como una roca sólida y dura. It had been baked for 7 centuries. Había sido cocinada por el sol por 7 siglos. And because of that, it was as hard as this stone is on the platform. Y debido a eso, estaba tan duro como esta plataforma. It was so hard that a man could not put a spade into it. Era tan dura, pero tan dura, que un hombre no podía clavar una vara de hierro en ella. I was in Egypt 6 years ago in Western Europe, Western Egypt. Yo estaba en Egipto hace 6 años, en Egipto occidental. And when I was there, it rained for the first time in 300 years. Y cuando yo estaba allí, llovió por primera vez en 300 años. And the sand was as hard as a rock. Y la tierra era tan fuerte como una roca. It only rained for 5 minutes. Solamente llovió por 5 minutos. The people there thought the world was coming to an end. Y la gente pensó allá que el mundo se estaba acabando. They went totally crazy. Se volvieron totalmente locos. It was news for 3 days, all day long in the news medias. Hubo noticias en los canales noticiosos derechito por 3 días acerca de ese evento de la lluvia. It didn't even rain enough to harden the rock sand. Eso ni siquiera llovió lo suficiente como para ablandar la superficie de esa arena sólida. And so if it was baked for 700 years, then it looked like rock. Así que si había sido cocida por el sol por 700 años, se parecía a una roca sólida. And in reality, it was a solid foundation. Y en realidad era algo bien sólido, era un fundamento bien sólido. Many monuments, many facilities were built using just the rock hard sand as the foundation. Muchos monumentos, muchas instalaciones se habían construido usando ese tipo de arena sólida, dura, fuerte, cocida por el sol. And so the new palace was built on the sand. Así que ese nuevo palacio fue construido sobre esa arena sólida. And it was considered one of the most magnificent structures in the world at the time. Y fue considerada como una de las estructuras más grandes del mundo en ese tiempo. While he was Pharaoh, Mientras era este faraón, the emperor of Persia, Cambyses, invaded Egypt. Mientras él era faraón, el emperador Cambyses comenzó a invadir a Egipto. And when it was discovered that he had penetrated the borders of Egypt, Y cuando se descubrió que él había entrado por las fronteras de Egipto, the advisors of Pharaoh encouraged him, move to the old palace. los consejeros de faraón le dijeron que se fuera para el antiguo palacio. You'll be guaranteed to be safe there. Allí se le garantizaba que iba a estar seguro. He says, I will not. Y él dijo, yo no me voy a ir. I am the living God. Yo soy el Dios vivo. Cambyses will not attack our capital city. Cambyses no va a atacar nuestra capital. He's afraid of us. Él nos tiene miedo. He would dare not attack us. Él no se va a atrever a atacarnos. I am God. Yo soy Dios. He dare not Él no se va a atrever. attack us. Él no se va a atrever a And atacarnos. so he refused to move. Así que rehusó moverse. And seemingly, Cambyses was unstoppable. He destroyed and sacked all of the cities. Y aparentemente Cambyses era imparable. Él comenzó a conquistar y a destruir todas estas ciudades. But Pharaoh continued to not take the advice of his advisors. Pero Faraón continuó no recibiendo el consejo de sus consejeros. Finally, it's as if the
prediction of Pharaoh come to pass. Finalmente, como si la predicción del faraón fuera a suceder, Because Cambyses stopped about 100 kilometers north of Thebes. Cambyses paró como a unos 100 kilómetros al norte de Tebas And he turned his army directly west. y volteó su ejército derechito al oeste. And Pharaoh says, I told you, Y Faraón dijo, yo ya les dije he will not attack us. que él no nos iba a atacar a nosotros. He's afraid of us. Él nos tiene miedo. I'm the living God. Yo soy el Dios viviente. Cambyses is fleeing. Cambyses está huyendo. And it looked as if that was correct. Y parecía que él tenía la razón. But he went west about 100 kilometers. Pero él se fue hacia el oeste como unos 100 kilómetros. He turned directly south Luego hizo un cruce hacia el sur and marched to approximately 100 kilometers south of Thebes. y marchó exactamente hacia unos 100 kilómetros al sur de Tebas. He turned back east, Él se regresó hacia el este and his army camped on the east side of the Nile River. y su ejército acampó en la parte este del río Nilo. Pharaoh says, I told you. El faraón les dijo, ya se los dije. He went completely around us. Él se fue completamente alrededor de nosotros. He's afraid to attack Thebes Él tiene miedo de atacar a Tebas and afraid to attack me. y tiene miedo de atacarme a mí. But what Pharaoh didn't realize Pero lo que Faraón no sabía is that Cambyses was not afraid. es que Cambyses no le tenía miedo. This was part of his plan. Esto hacía parte de su plan. Because as they were camped on the east side of the Nile, Porque mientras ellos estaban acampados allí en la parte este del Nilo, they dammed up the Nile River. ellos represaron el río Nilo. And the water began to get lower and lower. Y el agua acá comenzó a bajar y a bajar, a hacerse más poca y más poca. Again, the advisors said to Pharaoh, De nuevo, los consejeros le dijeron a Faraón, it's come to our attention that Cambyses dammed the river. hemos sabido que Cambyses ha represado el río We don't know what he's doing, y nosotros no sabemos qué está haciendo. but it is our advice to you. Pero nuestro consejo para ti, Flee to the security of the old palace. vete para la seguridad del palacio antiguo. It has withstood armies greater than Cambyses. Eso ha soportado ejércitos más grandes que los de Cambyses. So please come into the safety of the old palace. Así que por favor, ponte seguro allá en el antiguo palacio. He refused. Y él rehusó. And so, not long after the Nile was dammed, Así que no mucho tiempo después de que el río había sido represado and the water level became lower and lower, y el nivel del agua se había hecho más bajo y más bajo, an event took place that had not taken place for 700 years. un evento sucedió que no había sucedido por 700 años. It began to rain. Comenzó a llover. But not only did it begin to rain normally, Pero no solamente comenzó a llover normalmente, it began to rain in bucketfuls. comenzaron a llover baldados de agua. The Persian records said that it rained for 17 days. Los registros persas dicen que llovió durante 17 días. The Egyptian record says 13 days. Los registros egipcios dicen que llovió durante 13 días. So we know it rained approximately 2 weeks. Así que nosotros sabemos que llovió aproximadamente por 2 semanas. And it was torrential rain. Y era una lluvia There torrencial. was no let up. No let up at all. No había a merma. Now, everything was fine for the first few days. Ahora, todo estuvo bien por el primer par de días. And then the sand began to melt. Y luego
la arena comenzó a derretirse. It had become saturated with water. Ya estaba saturada de agua. It couldn't hold together in its strength any longer. Ahora ya no tenía su misma fuerza para mantenerse junta. And that rock hard, seemingly solid foundation began to melt away. Y esa roca aparentemente dura que parecía que estaba totalmente seca comenzó a derretirse. Before too much longer, the north foundation of the new palace sunk. Antes de pasar mucho tiempo, la parte norte de ese palacio se comenzó a hundir. And this got Pharaoh's attention. Y eso llamó la atención de Faraón. He said, okay, Y él dijo, ok, I submit. me someto. I will move my family and myself to the old palace. Voy a moverme junto con mi familia para el palacio antiguo. But as they were preparing to do that, Pero mientras se estaban preparando para hacer eso, and while he was still in the new palace, y mientras él estaba en el nuevo palacio, Cambyses broke the dam. Cambyses rompió la represa. So now you had this tremendous storm Ahora tú tenías esta tremenda tormenta and a huge wall of water that came down the Nile River Valley. y una muralla enorme de agua que descendía sobre el valle del río Nilo. It was like a tidal wave in the river. Parecía como una ola de mar enorme allá en el río. And this huge wall of water hit the new palace. Y esta pared, muralla enorme de agua, golpeó el palacio. Totally destroyed it, Lo destruyó totalmente, along with Pharaoh and his family. junto con el faraón y su familia. Now the advisors and the administrators had taken refuge in the old palace. Ahora, los consejeros y los demás administradores se habían refugiado en el antiguo palacio. It was experiencing the same storm, Ellos estaban experimentando la misma tormenta, the same rainfall, la misma caída de agua and the same wall of water hit the old palace. y la misma muralla de agua golpeó el antiguo palacio, But it withstood pero soportó with no damage. sin ningún daño. This historical event became part of the education of children from this time forward. Este evento histórico llegó a ser parte de la educación de los niños a partir de este momento en adelante. And this is what Jesus was referring to his disciples. Y a esto era lo que Jesús les estaba refiriendo a sus discípulos. If you listen to my words, Si ustedes escuchan mis palabras, you hear everything that I say, si ustedes escuchan todo lo que yo les digo, but you do not put it into practice, pero no los ponen en práctica, then you're like the palace that was built on the sand. entonces van a ser como ese palacio construido sobre la arena. When storms hit your life Cuando las tormentas golpeen tu vida and try to destroy your ministry y traten de destruir tu ministerio and destroy your testimony, y destruir tu testimonio, it is not enough for you to know what I said. no es suficiente solamente que tú sepas que yo he dicho. If you have not been practicing what I said, Si tú no has estado practicando lo que yo he estado diciendo, then you will fall, entonces ustedes van a fracasar and your ministry will fall, y tu ministerio va a fracasar and great will be the fall. y grande va a ser la pérdida. But if you put into practice what I've told you, Pero si ustedes ponen en práctica lo que yo les he dicho, and that same storm will hit you y esa misma tormenta te golpea with the same destruction, con la misma destrucción, then you will not be destroyed, entonces tú no vas a ser destruido, because you'll be founded on the rock foundation. porque tú vas a estar enraizado sobre el fundamento de la roca. So that was the foundation of the teaching. Así que ese fue el fundamento de la enseñanza. Now let's read portions of Luke 6, beginning
in verse number 37, and we will read Luke 6:37 through 42. 6:37 through 37 42. through 42. Ok, vamos a leer Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 42. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Now, in this portion of the teaching, Jesus wanted to remind his disciples of a very specific rule. En esta parte de la enseñanza, Jesús le quería recordar a sus discípulos una regla bien importante. If you judge, you will be judged. Si ustedes juzgan, serán juzgados. If you condemn, you will be condemned. Si ustedes condenan, serán condenados. Jesus did not tell his disciples, do not judge. Aquí Jesús no le dice a sus discípulos: no juzguen. He also did not tell them, do not condemn. Él tampoco les dice: no condenen. But what he told them was this: Pero lo que sí les dijo fue esto: if you do judge, si ustedes juzgan, it is guaranteed that you will also be judged. se te garantiza que tú también vas a ser juzgado. If you condemn, Si tú condenas, then you will be condemned. entonces tú también serás condenado. It's the law of sowing and reaping. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Now, an interesting thing about the law of sowing and reaping is there's three practical rules. Ahora, una parte bien importante de la ley de la siembra y la cosecha son tres reglas prácticas. Rule number 1, Regla número 1. you will reap what you sow. Tú vas a recoger aquello mismo que tú siembres. Number 2, Número 2. you reap in a different season than what you sow. Tú vas a recoger en una época diferente a la que has sembrado. Rule number 3, Regla número 3. you always reap more than what you sow. Siempre vas a recoger mucho más de lo que has sembrado. So Jesus tells his disciples, Así que Jesús le dice a sus discípulos: it's up to you. depende de ustedes. I'm not going to tell you not to condemn Yo no les voy a decir que no condenen or not to judge. o no juzguen. But what I will tell you is this, Pero lo que yo sí les digo es esto: that if you condemn today, que si ustedes condenan hoy, then there may not be any negative consequences to you. de pronto no habrá ninguna consecuencia inmediata para ti. But because you condemned this person, Pero debido a que tú condenaste a esta persona, then you will be condemned. tú vas a ser condenado. And it doesn't matter if the condemnation of the judgment is true or false. Y no importa si esa condenación, ese juicio haya sido verdadero o falso. People will condemn you.
la gente te va a condenar a ti. whether it's a truth or a lie. Así sea verdad o sea mentira. You will be condemned. Tú serás condenado. But you're not going to be condemned on the day that you sow. Pero tú no vas a ser condenado el mismo día que tú condenaste. Because you may continue to live your life for the next week. Porque tú podrás continuar viviendo tu vida la próxima semana, For the next month, el próximo mes, for the next year. el próximo año. But eventually, the seed that you sowed will come up. Pero eventualmente esa semilla que sembraste va a nacer, a salir. And you will be condemned by someone, maybe many people. Y tú vas a ser condenado de pronto por una persona o por muchas personas. And when that condemnation comes, Y cuando esa condenación venga, it'll be far worse than what you originally planted. va a ser bien, pero bien peor de lo que tú originalmente sembraste. The things that are spread about you Las cosas que van a ser dichas acerca de ti and the lies about you and your character y las mentiras que van a decir de ti y de tu carácter will be far greater than the bad words you said to begin with. van a ser mucho, pero muchísimo peor y más grandes de las que tú inicialmente le dijiste a esa persona. He said, I'm sending you out. Él les está diciendo, yo los estoy enviando a ustedes fuera. You will be confronted with many people, Ustedes van a ser confrontados con muchas personas, with religious leaders, con líderes religiosos, scribes, Pharisees, con escribas, con fariseos, with officials of the Roman government. con oficiales del gobierno romano. You'll be confronted by many people. Ustedes van a ser confrontados por muchas personas. Now you have a choice. Ahora ustedes tienen la decisión. Will you say things bad about them? ¿Van a decir ustedes cosas malas de ellos? Will you point your finger and condemn them? ¿Van a ustedes a apuntar su dedo y a Ca- condenarlos? Cast judgment upon what they have done or said? ¿Van a decir juicio por lo que ellos les hayan hecho o dicho? I'm not telling you you cannot do that. Yo no les voy a decir que ustedes no pueden hacer eso. If you choose to, then you choose to. Si ustedes lo escogen hacer, eso es decisión de ustedes. But just be aware of this. Pero simplemente sepan esto. You will be judged by others even more harshly than you judged. Ustedes van a ser juzgados por otros aún más ásperamente de lo que ustedes hayan hecho. And that is an absolute guarantee. Y eso te está garantizado absolutamente. We have no record of whether the disciples heeded his warning, Bueno, no hay ningún récord de que sus discípulos hayan escondido esta advertencia, but the laws are still effective today. pero esas leyes todavía están en efecto hoy. This teaching is to you. Esta enseñanza es para ustedes, Jesus' 21st century disciples. los discípulos de Jesús del siglo XXI. He's telling you, Él les está diciendo a ustedes, me, me está diciendo a mí, and all of those disciples of Jesus today, le está diciendo a todos los discípulos de Jesús que están aquí hoy. if you want to talk bad about an evangelist, Si tú quieres hablar mal de un evangelista, you can. hacelo. If you want to talk bad about a pastor, Si tú quieres hablar mal del pastor, then fine. está bien. If you want to talk bad about a church, Si tú quieres hablar mal de una iglesia, then that's your privilege. bueno, ese es tu privilegio. But one thing you should know, Pero una cosa tenés que saber, if you do, que si lo haces, if you do speak evil of the evangelist, of the pastor, the church, or any of their brothers and sisters, que si tú hablas mal del evangelista, del pastor, de cualquier ministerio, de cualquier hermano o hermana, it may not come back to you immediately, eso de pronto no te va a regresar a ti inmediatamente. but you will reap that bad comments that you made. Pero tú vas a recoger ese mal comentario que tú hiciste. Because you'll receive bad comments from others. Porque tú vas a recibir malos comentarios de otros. Some of those things that's said about you may be
true, maybe not true. A algunas de esas cosas que van a ser dichas acerca de ti, de pronto serán verdad o de pronto no. And that comes back. Eh, That comes back, the repeat, pero eso que te regrese is far greater and more intense than what you originally said. eso que te regrese va a ser mucho más intenso, peor de lo que tú originalmente sembraste. Unfortunately, many believers have learned that the hard way. Desafortunadamente, muchos creyentes han aprendido esto de la manera más dura, de la manera difícil. In our travels, we have heard thousands of bad things about Jim Baker, Jimmy Swaggart, Benny Hinn. En mis viajes yo he escuchado miles de cosas acerca de malas cosas acerca de hermanos como Jim Baker, Jimmy Swaggart, Benny Hinn. And maybe they're guilty, I don't know. Y de pronto ellos son culpables de eso, yo no lo sé. But I have no right to belittle them or say anything about them. Pero yo no tengo ningún derecho para apocarlos, despreciarlos o decir algo malo de ellos. Because if I do, Porque si yo lo hago, then there'll be many more things bad said about me. yo sé que van a haber muchas más cosas malas dichas acerca de mí. And so the very first thing Jesus wanted them to know Así que lo primerito que Jesús quería que ellos supieran, ministering in wisdom. ministran con sabiduría. You're no better than anyone else. Ustedes no son mejores que ninguna otra persona. And if you hear or see something that is not right, Y si ustedes escuchan o ven algo que no está bien, then pray for that person, oren por esa persona that the Lord will deal with him or her. para que el Señor trate con él o con ella. It is not our responsibility to condemn or to judge. No es responsabilidad de nosotros el juzgar o condenar. And then Jesus talked about something that all of us have heard 100 times. Y luego Jesús habló de algo que todos nosotros aquí hemos oído cientos de veces. And it normally revolves around God meeting our needs. Y siempre esto que sigue gira acerca de Dios estar supliendo nuestras necesidades. Give and it will be given to you, pressed down, shaken together, and running over. Dad y se os dará a medida apretada, remecida y rebosante. And that is absolutely true. Y eso es absolutamente cierto. But Jesus was talking to his disciples on what is their responsibility when they go out to minister. Pero Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de cuál era la responsabilidad de ellos cuando ellos salieran a ministrar. And the analogy that he used was a grain grinder. Y la analogía que él utilizó fue una trilladora de grano. The man is called a miller. He mills the grain and turns it to flour. El hombre que muele eso se le llama el moledor, que vuelve el grano polvo. And Jesus is referring to the same type of mechanism that's in the Middle East right now. Y Jesús se estaba refiriendo a un mecanismo que está funcionando aún en este preciso momento en el Medio Oriente. You have a top funnel. Entonces, allí ellos tienen una especie de embudo al contrario. Then a grinding stone. Y luego una piedra moledora. And then there is another funnel. Y luego hay otro embudo. And then the sack of flour is here, resting on the ground. Y luego aquí hay un costal donde se recoge el grano puesto sobre el piso. The grain goes in the top chute. El grano se echa en la tómbola de arriba, en el embudo superior. And it filters down onto the grinding stone. Y llega aquí a la piedra moledora. And then it grinds the grain, the wheat, the corn, the rice.
esta piedra gira moliendo el grano, ya sea trigo o maíz o cualquier cosa. And then the ground powder chute goes down the chute into the bag. Y luego el polvo del grano cae en este otro embudo derechito al costal. For every 1 kilo of grain, Por cada kilo de grano, you produce approximately 1/2 kilo of flour. tú produces aproximadamente la mitad en harina. And Jesus used this as a very unique analogy. Y Jesús utilizó esto como una analogía muy única. The miller's responsibility is to grind your grain. La responsabilidad del molinero era moler tu grano. You bring him your sacks of grain to make into flour. Tú le traías a él tus costales de granos para que él te los volviera polvo, harina. After the grain is turned into flour, Y después de que el grano era vuelto harina, you pay him the fee, le pagabas su tarifa and then you're free to leave. y luego eras libre de irte. The transaction is complete. La transacción había sido terminada. He has done his responsibility, Él había hecho su responsabilidad. and you now have your flour that is you can take home to use for bread. Y ahora tú tenías la harina para llevártela para tu casa y hacer lo que tú quisieras. But there's a custom. Pero hay una costumbre. This custom is called the miller's measure. A esta costumbre se le llama la medida del molinero. In this custom, it happens like this. Y en esta costumbre sucede de esta manera. It's not mandatory. No es obligatorio. You don't have to do this. Tú no tienes por qué hacerlo. The only thing that has to be done is you pay him. Lo único que tú tienes que hacer es pagar. But in this particular custom, Pero en esta costumbre en particular, you willingly give a tip to the miller. tú voluntariamente le das una propina al molinero. You take a cup, Tú coges una copa, una taza. you dip it down into your flour, Tú la metes dentro de tu harina. and you give that cup to the miller as a tip for his services. La sacas llena y se la entregas al molinero como una especie de propina por haberte hecho este servicio. You don't have to do it. Tú no tienes por qué hacerlo. It's not expected. Eso no se espera que se haga. It's not required. No se requiere que tiene que ser hecho. It comes out of the goodness of the heart of the person whose flour was just received. Eso viene de la bondad del corazón de la persona que acaba de recibir su harina. But when that's given voluntarily, Pero cuando eso es dado voluntariamente, what the miller does in return lo que el molinero hace a contraprestación de eso is very unique. es bien único. When the grain is poured in, Cuando el grano se derrama, se echa acá arriba, there's still a certain amount of moisture in the grain, regardless of how long it is dried. todavía viene con una pequeña partículas de humedad sin importar hace cuánto tiempo se haya cogido. And because of that moisture, Y debido a esa humedad, some of the grain sticks to the side of the chute. algunos de los granos se pegan en los lados del embudo And it's natural. y es natural. But what the miller does, Pero lo que el molinero hace he takes a stick es que él coge un palo and he begins to beat the side of the chute. y comienza a darle a los lados del embudo. And all of that grain that was stuck begins to come down. Y todo ese grano que se ha pegado a las paredes comienza a caer And it is ground.
y cae en la piedra y es molido. And the same thing is true with the bottom shoot, the flower shoot. Y lo mismo sucede con el embudo inferior. Because of the moisture, Debido a la humedad, flour sticks to the sides. entonces harina se pega a las paredes. He beats the side of these shoots. Y él golpea las paredes de ese embudo. And all that extra flour falls and goes into the sack. Y toda esa harina extra cae y viene derechito al costal. But he's not finished yet. Pero no ha terminado todavía. Because there is a long steel rod with a flat plate on the bottom. Porque él tiene una vara larga de metal con una terminación plana. And that rod is placed all the way through both chutes into the bag. Thank you. Entonces, esa vara metálica con ese final plano se mete desde acá arriba, empujando todo hasta acá abajo, hasta que llega al costal. And he stands up here and begins to plunge this thing up and down. Y él se para acá arriba y comienza a empujar de arriba para abajo. And as he does that, then he has his associate begin to beat more on these. Y mientras él hace eso, él hace que sus ayudantes golpeen más estos embudos. I've been at these grinding mills when they are doing this. Yo he estado en esta clase de molinos cuando ellos están haciendo esto. And when they're pounding this flat plate into the sack. Y cuando están empujando esta pala plana dentro del costal. It causes flour to go every place. Eso hace que la harina se vaya por todo el aire. And it's so thick you can't even see. Y es tan gruesa, hay tanta que tú no puedes casi ni ver. And you have no idea what's going on. Y tú no tienes ninguna idea de lo que está sucediendo. But when he finishes, Pero cuando él termina and the flour smoke settles, y ya el polvo de harina se ha asentado, you discover that your sack is approximately 40% more flour than what it was originally. tú vas a descubrir que tu costal está aproximadamente un 40% más lleno de lo que estaba originalmente. And in some cases, 100% more. Y en algunos casos hasta el 100% más. So instead of leaving with 1/2 kilo of flour, Entonces, en vez de salir con la mitad de un kilo de harina, he leaves with almost 1.5 kilos él sale con casi 1,5 kilos and perhaps even 2 kilos. y de pronto algunas veces hasta 2 kilos. All because Todo porque he gave one small cup to the miller. él le dio una copita, una tacita pequeña de harina al molinero. When we give willingly to the Lord, Cuando nosotros le damos voluntariamente al Señor, to the Lord's service, al servicio del Señor, not only money, no solamente dinero, but your time, pero tu tiempo, your dedication, tu dedicación, your patience, tu paciencia and anything else that Jesus expects from us, his disciples. y cualquier otra cosa que Jesús espere de nosotros, sus discípulos, Then he will indeed give back to you, pressed down, entonces Él ciertamente te va a devolver a ti apretado, shaken together, remecido and running over. y rebosante. And it never fails. Y esto nunca, nunca falla. You don't have to do it. Tú no tienes por qué hacerlo. You don't have to give anything to the Lord. Tú no tienes por qué darle nada al Señor. And you don't have to give more than the minimum. Y tú no tienes que dar más de lo mínimo. But if you do, Pero si lo haces, you'll be blessed far beyond anything you've ever imagined. vas a estar bendecido mucho más lejos de lo que tú te hayas podido imaginar. And at the time,
You won't see it. Y en ese momento tú no lo verás. You may be blinded by the smoke of the activities. De pronto tú estarás cegado por el humo de las actividades. And you won't even realize you've been blessed until you look around and say, wow, where did that come from? Y tú no te vas a dar cuenta que has sido bendecido hasta que tú mires a tu alrededor y digas, ¡ay! ¿De dónde salió esto? I'll give you a personal testimony. Te voy a dar un testimonio personal. I was pastoring a church in Georgia in America. Yo estaba pastoreando una iglesia en Georgia, allá en los Estados Unidos. We began with 20 people. Nosotros comenzamos con 20 personas. And the very first Sunday that we were there, Y el primer domingo que nosotros estuvimos allá, let me tell you about this church. It had been existing for quite some time. esta iglesia ya existía desde hacía un tiempo bastantico. And they had 2 board members that were running things. Y tenía 2 miembros como de la junta del consejo que eran quienes dirigían las cosas. But they had been without a pastor for about a year. Pero ellos habían estado sin pastor como por un año. So they elected me as their pastor. Así que ellos me eligieron a mí como su pastor. And I told them the first Sunday, Ahora, yo les dije a ellos el primer domingo, every penny that comes into this church, cada dinerito, cada moneda que entre a esta iglesia, everything that you give, todo lo que ustedes den, we are going to tithe it to missions. vamos a diezmar de allí a misiones. They said, you can't do that. Y me dijeron, tú no puedes hacer eso. We're too small. Si somos muy pequeñitos, We need this money. necesitamos este dinero. Now, they were $375,000 in debt. Ahora, ellos tenían una deuda de $375,000, casi 700 millones de pesos. That was the first mortgage. Esa era la hipoteca, la primera hipoteca. The second mortgage was $200,000. La segunda hipoteca eran $200,000, como 400 millones de pesos. There was no way that 20 people would pay that off. Y no había manera que con solamente 20 personas eso se pudiera pagar. So on that Sunday, I told them that we were going to tithe everything that came in. Así que ese primer domingo yo les dije que íbamos a diezmar a misiones de todo lo que entrara. They had a fit. Ellos se embejucaron. And so I told them, Bueno, entonces yo les dije, okay, if we don't do this, entonces yo les dije, ok, si no lo hacemos, this is my first and last day to be your pastor. este es mi primer y mi último día de ustedes como pastor. And I walked off the stage. Y yo me bajé de la tarima. And they said, no, wait. Y me dijeron, no, espera. Maybe can we give 1%? Y me dijeron, de pronto podríamos dar el 1%. I said, no. Yo dije, no. 5% now and then another 5% next year. El 5% ahora y el otro 5% el próximo año. I said, it's been a pleasure meeting all of you. Goodbye. Yo les dije, ha sido un gran placer haberlos conocido a todos ustedes. Chao. I said, no, wait. Ellos me dijeron, no, espera. We will give it a test. Vamos a hacer una prueba. And so we did. Así que lo hicimos. Within 6 months, En los siguientes 6 meses, we were giving 20%. estábamos dando el 20%. 10% to foreign missions El 10% a misiones extranjeras and 10% to American missions, y 10% a misiones americanas, which would go to the American Indians and those type of people. que iban para los indios americanos y a ese tipo de personas. And the Lord kept blessing. Y el Señor seguía bendiciéndonos. By then we had about 50 people. Ya en ese entonces teníamos como 50 personas. Within 6 more months, En los siguientes 6 meses we were giving 30%. estábamos dando el 30%. And then we were also encouraging people in the congregation to adopt a missionary in addition. Y también le estamos animando a la gente en la congregación
que adoptaran a un misionero adicionalmente de esto que estaban dando. To make a long story short, Para hacer esta historia larga, bien corta, within 2 years, en los siguientes 2 años we were debt free. estábamos libres de deudas. And we remodeled the church, Y nosotros habíamos remodelado la iglesia and we were giving 60% of our income to missions. y estábamos dando el 60% de nuestros ingresos a las misiones. We never grew to more than 250 people, Nosotros nunca crecimos más de 250 personas, but the Lord blessed immensely. pero el Señor nos bendijo inmensamente. Within 4 years, En los siguientes 4 años we were giving $1 million a year to missions. estábamos dando $1,000,000 al año a misiones, como 2,000 millones de pesos. When we left after 6 years, Cuando salimos después de 6 años, we were averaging $3.5 million a year. teníamos un promedio de dar cada año de 3,5 millones, casi 7,000 millones de pesos al año. 10% for foreign missions, El 10% para misiones extranjeras, 10% American missions, 10% para misiones americanas, 10% for local missions. 10% para misiones locales. That would be like orphanages or homes for unwed mothers. Eso era como para orfanatos, hogares de ancianos, de viudas. Another 10% to support missionaries when they are home. Otro 10% para apoyar a misioneros cuando estaban en su casa. Another 10% dedicated exclusively to construction projects in Latin America. Otro 10% destinado exclusivamente para construir proyectos en Latinoamérica. And then the last 10%, Y el último 10%, we put that in a special fund to build it up so that a missionary would come through, we would buy them an automobile. lo pusimos en una cuenta especial para irlo allí aumentando, para que cuando viniera un misionero ocasional pudiéramos comprarle un carro nuevo. And it all began Y todo esto comenzó with the cup that we didn't have to do. con esa pequeña taza que nosotros no teníamos por qué dar. The Lord will do the same for all of us. Y el Señor va a hacer lo mismo por todos nosotros aquí. When you give your time to help people, Cuando tú das tu tiempo para ayudar a otros, it's easy for us to say, I don't have time to do that. es fácil para nosotros decir, ay, yo no tengo tiempo para hacer eso. But if you make time, Pero si tú sacas el tiempo, it's amazing how much time you will have. es sorprendente cuánto tiempo vas a tener. The same will go for your counseling, Lo mismo va a suceder con consejería, for your ministry to other people, con tu ministerio a otras personas, your financial gifts. con tus regalos, con tus dádivas financieras. When you go pick someone up from church in your automobile, Cuando tú vas a recoger a alguien de la iglesia en tu carro, one of our members in our church, uno de los miembros de nuestra iglesia, he began with a small Ford Escort. él comenzó con un carrito Ford pequeñito, Ford Escort. And he was making 3 or 4 trips every Sunday morning picking people up. Y él hacía como 3 o 4 viajes el domingo por la mañana recogiendo personas para la iglesia. Then the Lord gave him a minivan. Y luego el Señor le dio una minivan He started picking more people up. y comenzó a recoger más personas. And then the Lord gave him a big 15-passenger van. Y luego el Señor le regaló una van de 15 pasajeros. And he gave testimony. Y él dio el testimonio. He says, this big van Él dijo, esta buseta grande uses less gasoline than my small car. usa menos gasolina que mi carro chiquitico. I can pick up more people Yo puedo recoger más personas and make more trips y hacer más viajes and use less gas than what I ever have. y usar menos gasolina de la que yo haya utilizado. God knows how to give back gasoline also. Dios sabe cómo devolver gasolina también.
The next thing Jesus talked to them about was about the blind leading the blind. Acerca de lo siguiente que Jesús habla en ese pasaje es acerca del ciego guiar a otro ciego. Olympias was the mother of Alexander the Great. Olimpias fue la mamá de Alexander el Grande She had a brother who was blind. y ella tenía un hermano que era ciego And she convinced her son, Alexander, y ella convenció a su hijo Alexander to set aside an area specifically for the blind people. que separara un área específicamente para la gente ciega And they would be supported with the expense of Alexander himself. y que ellos ese lugar iba a ser apoyado financieramente por el mismo Alejandro. That was the beginning of what began to be called the blind colonies. Eso fue el comienzo de algo que comenzó a llamarse la colonia de los ciegos. By the time of Rome's rule, Para el tiempo de el gobierno romano, they were still using the same type of blind colonies. seguían utilizando la misma clase de colonias para ciegos. Mark Antony was in charge of the Galilee, Judea region. Marco Antonio estaba a cargo de la región de Galilea y Judea. His grandfather was blind. Su abuelo era ciego, So he had a very soft spot in his heart for the blind people. así que él tenía un lugarcito blando en su corazón por los ciegos. He constructed 11 blind colonies in the Galilee and Judea. Él construyó 11 colonias para ciegos entre la Galilea y Judea. Most of them were kind of this shape. La mayoría de ellas tenían esta forma así como de huevo. The normal size El tamaño normal was approximately 1/2 mile this way, era aproximadamente one half, mile, Ah. or a kilometer, era como más o menos medio kilómetro de ancho. and approximately 2 or 2.5 kilometers this way. Y de pronto 2 o 2 kilómetros y medio de largo. Each one of these blind colonies was surrounded by a ditch. Cada una de estas colonias estaban rodeadas por una zanja. The ditch itself was approximately 12 meters wide, Esa zanja tenía aproximadamente unos 12 metros de ancho and it was 10 meters deep. y tenía una profundidad de 10 metros. Now, a blind person didn't have to live here. Ahora, una persona ciega no tenía por qué vivir aquí. They could beg on the streets of any city in the region. Ellos podían mendigar en cualquiera de las ciudades de esa región. But because they were blind, Pero debido a que ellos eran ciegos, then they were permitted to live here. a ellos se les permitía vivir aquí. And all of their expenses would be paid by the Roman government. Y todos sus gastos eran pagados por el gobierno romano. This ditch was placed here not to hold the blind people in, Esta zanja era puesta aquí no para que los ciegos impedir que se fueran, but to keep the bad people out. sino para impedir que los malos entraran. There was a footbridge that spanned the ditch. Había un puente a pie que atravesaba la zanja. That was the only way in and out. Esa era la única manera de entrar y de salir. There were 2 Roman soldiers here Habían 2 soldados romanos aquí and 2 here. y 2 acá afuera. They were called masters. A ellos se les llamaba amos. If someone wanted to come in or to leave, they had to go across the bridge. Si alguien quería entrar o salir, tenía que pasar por ese puente. At night, the bridge was pulled out and brought inside. Por la noche, este puente era levantado y era colocado dentro. And they were totally safe at night. Y ellos estaban totalmente seguros por la noche. This was totally self-contained.
Estaba todo autocontenido. They had bakers. Allí tenían panaderías. They had pottery shops. Allí tenían tiendas de cerámica. Stables for horses or donkeys or camels. Tenían establos para caballos, para camellos, para burros. They had doctors, Allá habían doctores, dentists, dentistas. totally self-contained, Eso era autosuficiente. as well as private living quarters. Y de la misma manera, habían lugares privados para vivir. And a blind person could live there their entire life at the support of Rome if they wanted to. Y una persona ciega podía vivir en este lugar toda su vida simplemente costeado por el gobierno de Roma. Now, if a new blind person wants to go in here and is approved to go in, Ahora, si una nueva persona ciega quería venir a vivir aquí y se le aprobaba para que viniera, then that blind person is met at the bridge entonces esa persona ciega se reunía, era recibido aquí después del puente by a man who is called a camrados. por un hombre que se le llamaba un Conrados. That's where we get the name comrade that was used in the communist countries. De allí es donde se deriva la palabra camarada que utilizan en los países comunistas. A camrados is blind, Un Conrado también era ciego, but he has lived in the blind colony for years. pero él había vivido en la colonia de ciegos por años. He knows everything there is to know about the blind colony. Y él sabía acerca de todo lo que se necesitara saber en la colonia de ciegos. He'll take the new person by the hand Él cogía a la nueva persona de la mano and he'll begin to train him. y comenzaba a entrenarlo. If you take 50 paces this direction, you'll find the doctor. Si tú vas 50 pasos por aquí derechito, vas a encontrar la oficina del doctor. If you go 100 paces this direction, you'll find the bakery. Y si te vas unos 100 pasos de aquí a tu derecha, vas a encontrar la panadería. 30 more paces the same direction, you'll find the camel stable. Y 30 pasos después, por la misma dirección, vas a encontrar el establo de los camellos. And if you'll go directly north for 60 paces, you'll find your own residence. Y si tú coges 60 pasos al norte de ese lugar, vas a llegar a tu propia residencia. And on until he taught this new person everything about the blind colony. Y más hasta que esta persona le enseñaba al nuevo residente ciego todo acerca de la colonia. So the camarados knew everything about this. Así que el Conrados se sabía todo acerca de esto. But even though he knew everything about it, Pero aunque él se lo sabía todo acerca de esta colonia, there is no way that he was able to leave the life of darkness and go into the life of the bright without walking across the bridge. no había manera de que él mismo pudiera salir de acá, de este mundo de oscuridad, y salir acá al mundo de la luz por sí solo. Nor could he lead anyone out of darkness into light. Él no podía guiar a nadie de acá adentro hacia acá afuera. Because if he tried, Porque si él lo intentaba, both of them would fall off the bridge into the ditch. ambos se iban a caer del puente e iban a caer a esa zanja, a ese pozo. They had to have the masters, one of the masters, to lead them. Tenían que tener a uno de los amos para que los guiara. Jesus is telling his disciples, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, I'm sending you out. yo los estoy enviando a ustedes fuera. You have been with me now for 20 months. Ustedes han estado conmigo ahora por 20 meses. You've heard my words. Han escuchado mis palabras. You've been witnesses to all of the sermons that I've given to the multitudes. Ustedes han sido testigos de todos los sermones que yo he dado a las multitudes. You've witnessed me walking on the water. Ustedes me vieron a mí caminando sobre el agua. You were there when the healings took place. Ustedes estaban allí
cuando las sanidades sucedían. You were there with the miracles. Ustedes estaban allí cuando sucedieron todos esos milagros. You know more about my ministry than anyone on earth except me. Ustedes saben más acerca de mi ministerio que cualquier otra persona en el mundo excepto yo mismo. You know how to give the right answers, Ustedes saben cómo dar las respuestas correctas. to make the right statements, Ustedes saben cómo hacer las declaraciones correctas and to do the right things. y hacer las cosas correctas. But if you don't keep a hold of me, your master, Pero si ustedes no se mantienen aferrados a mí, It que doesn't- soy su amo, it doesn't matter how much you know. no importa qué tanto ustedes sepan, You cannot lead anyone out of darkness into light unless I lead you. ustedes no pueden guiar a nadie de la oscuridad a la luz, al menos que yo los esté guiando. For us today, Para nosotros aquí hoy, most believers, la mayoría creyentes, we know how to act in a Christian service. nosotros todos sabemos cómo actuar en un servicio cristiano. We know when it's appropriate to lift our hands. Nosotros sabemos cuándo es apropiado levantar nuestras manos. An unbeliever asks us questions, we know how to answer them. Un incrédulo nos hace preguntas y nosotros sabemos cómo responderles. We know how to do the right things, Nosotros sabemos cómo hacer las say- cosas correctas, to say the right things. decir las cosas correctas. So in reality, we know quite a bit about the kingdom of Christ and what he wants us to do. Así que en realidad nosotros sabemos bastantico acerca del reino de Cristo y acerca de las cosas que se supone que tenemos que hacer. But Pero we can lead no one to salvation. nosotros no podemos guiar a nadie a la salvación. We can lead no one from the darkness into the light. Nosotros no podemos sacar a nadie de la oscuridad a la luz. Only the convicting power of the Holy Spirit can do that. Solamente la convicción del poder del Espíritu Santo puede hacer eso. We can say all the good things. Nosotros podemos decir todas las cosas buenas. We have all the right answers Podemos tener todas las respuestas correctas and do all the things that's expected. y hacer todas las cosas que se espera que hagamos. But without the leading of the Master, without the leading of the Holy Spirit, we can do nothing. Pero sin la guianza del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Without that leadership, Sin ese liderazgo en nosotros, then we cannot save anyone. nosotros no podemos salvar a nadie. We can forgive no one from sin. Nosotros no le podemos perdonar a nadie los pecados. We can give hope of eternal life to no one. Nosotros no le podemos dar esperanza de vida eterna a nadie. The only thing we must do Lo único que nosotros tenemos que hacer is rely completely upon the Holy Spirit. es descansar, apoyarnos completamente en el Espíritu Santo. And with his leadership, Y con su liderazgo, then we can hold to him and guide the person to life eternal. nosotros nos podremos aferrar a Él y guiar a otra persona a que venga a recibir vida eterna. So every morning when you wake up, Así que cada mañana, cuando ustedes se despierten, before our day begins, antes que el día comience, one of the most important prayers you can pray. una de las oraciones más importantes que tú puedes hacer, Heavenly Father, es decir, Padre Celestial, I need the Spirit's guidance today. yo necesito la guianza de tu Espíritu hoy. Direct me. Dirígeme, Direct me to the people that you want me to talk to, dirígeme a esas personas que tú quieres que yo les hable, that you want me to approach. que tú quieres que yo me les acerque. Lead my day. Dirige mi día. And if you pray that prayer every day, Y si ustedes hacen esa oración todos los días and you believe it's going to happen, y ustedes creen que eso les va a suceder, then whoever you meet that day is not by accident. entonces con cualquier persona que te encuentres ese día no va a ser un accidente. And whoever passes your path,
y cualquier persona que se te atraviese por el camino. It is not coincidence. No va a ser una coincidencia. And then Jesus talked about a military, what happens on the field of battle. Y luego Jesús habla allí seguidamente acerca de lo que sucede en un campo de batalla. The Syrians invented two weapons that were extremely effective. Los sirios inventaron dos armas que fueron extremadamente efectivas. One was called a mote bomb. Una de ellas se llamaba la bomba Mote. A mote bomb was actually volcanic pumice. La bomba Mote era realmente una bola de tierra volcánica. Very porous volcanic rock. Una roca volcánica muy porosa. Now, the Romans wore helmets. Ahora, los romanos utilizaban cascos. And so when the Romans invaded the region that is now Galilee and Judea, or was then Galilee and Judea, Y cuando los romanos invadieron la región que en ese entonces era Galilea y Judea, it was occupied by Syrians. estaba ocupada por los sirios. And the Romans had to run them out Y los romanos tenían que echarlos fuera before they could establish their rule. antes de ellos poder establecer su gobierno. Pompey the Great, the Roman general, is the one who did this. Pompeyo el Grande, el general romano, fue el que hizo esto. Pompey's army had never come up against these mote bombs. El ejército de Pompeyo nunca se había enfrentado con este tipo de bombas. And there was no defense against it. Y no había ninguna defensa en contra de eso. They would launch these round pumice rocks with a sling. Ellos lanzaban estas rocas porosas volcánicas con una onda. And then when they let it go, Cuando la soltaban, they would aim at the helmet. ellos le apuntaban al casco. And when this thing hit the helmet, Y cuando esa piedra rocosa golpeaba el casco, it would break all to pieces. se desmenuzaba. And this rock would shatter into 1,000 different tiny specks. Entonces, esa roca se partía en 1000 pedacitos de tierra, de harina, de polvo. And all of this pieces of rock would fly into the eyes of the Roman soldiers. Y todos estos pedacitos de tierra, de polvo, se le metían a los ojos del soldado romano. And it would temporarily blind them. Y los cegaba temporalmente. And while they were temporarily blinded, Y mientras ellos estaban temporalmente ciegos, the Syrians would come with their swords and kill them. los sirios venían con sus espadas y los mataban. Now, there was another weapon that they invented. Ahora, había otra arma que ellos se inventaron. The Romans had a large rectangular shaped shield. Los romanos utilizaban un escudo largo rectangular. And this shield was approximately 1.5 meters tall. Y este escudo tenía aproximadamente entre metro y medio de largo, de alto. And they would carry that into battle. Y ellos se llevaban ese escudo para la batalla. It was made of wood covered with metal. Y estaba hecho de madera cubierto de metal. The Roman soldiers also wore body armor. Los soldados romanos también usaban corazas en el cuerpo. So as they went into battle, they were very well protected. Así que cuando ellos iban para la batalla, iban muy bien protegidos. And as they went for a charge, Y cuando ellos iban a atacar, they would bring the shield up. cuando ellos iban a ser atacados, ellos levantaban el escudo And they would cover their face and cover their body with the shield. y se cubrían el rostro y su cuerpo con el escudo. Now the Syrians invented the very first steel arrow. Ahora, los sirios se inventaron la primera flecha metálica. These were called beams. A esto se les llamaba rayos. And it was a very hard steel.
era de acero bien fuerte It was perfect for what they were trying to do. y era perfecto para lo que ellos estaban tratando de hacer. That steel arrow would penetrate the shield. Esa flecha de acero penetraba los escudos, But it would not penetrate the shield and the body armor. pero no penetraba el escudo y la armadura que tenían en el cuerpo. So they would wait until the Roman soldiers pulled the shield up in front of their face. Entonces ellos esperaban hasta que los soldados romanos levantaran su escudo aquí sobre el rostro, Anticipating the attack of the enemy. anticipando el ataque del enemigo. And when they did that, Y cuando ellos hacían eso, the Syrians would shoot those beams right at the top of the shield. los sirios disparaban esas flechas, esos rayos en la parte superior del escudo They would penetrate the shield, y penetraban el escudo, but nothing was covering the face of the Romans. pero nada les estaba cubriendo el rostro a los romanos. And the steel arrow would go right into the face Y entonces esa flecha de acero les atravesaba la cara with devastating effect. con efectos arrasadores. In the campaign, Pompey the Great received a mote bomb in his face. En una batalla, Pompeyo el Grande recibió una bomba MOT sobre su cara. His senior general, his senior commander was with him, but away from him at the time. Su comandante, su mano derecha, estaba con él, pero en ese momento un poquito retirado. His name was Shirosis. Su nombre fue Cirrhosis. And Shirosis was fighting over here, and Pompey was here. Cirrhosis estaba peleando por aquí y Pompeyo estaba aquí. Well, when the mote bomb hit Pompey in the face, Y cuando la bomba MOT le pegó en la cara a Pompeyo, it exploded. eso explotó. And he screamed out, Y él gritó, "Help me! ¡ayúdenme! I can't see. ¡No puedo ver! I got these mote in my eyes." Tengo este poco de piedritas en mis ojos. Shirosis heard him. Y Cirrhosis lo escuchó. And he turned and says, "My general, I'm here. I'm coming to help you." Y le dijo, mi general, estoy aquí. Ya voy a ayudarte. And as he turned, Y mientras él se volteó, one of the beams, steel arrows, went through his shield and hit him in the eye. una de las flechas, de esas flechas de rayo, atravesó el escudo y se le metió en el ojo. It did not go into the eye socket. No se le metió en el casco, en el hueco del ojo. It hit him in the lower part of his eyebrow. Le golpeó, se le metió por la parte inferior de esta pestaña. And Ceja, ya la cambiaron. the blood began to flow. Y la sangre le comenzó a caer. And he finally made his way to Pompey Y finalmente él llegó donde Pompeyo, with this beam sticking out of his eye. con ese rayo metido aquí en la ceja. And he says, "My general, I am here to help you. Y le dijo, mi general, estoy aquí para ayudarte. I'll help you get the mote out of your eye." Yo te ayudo a sacarte esa piedrita del ojo. And Pompey looked at him Y Pompeyo lo miró with this arrow sticking out of his eye. con esa flecha clavada aquí sobre la ceja. He says, "Don't you dare try to help me. Y le dijo, no te atrevas a ayudarme. First, get the arrow out of your own eye, Primero sacate esa flecha de tu propio ojo. and then you can help me get the specks out of mine." Entonces allí sí podrás ayudarme a sacarme estas pepas de los ojos. If you try to help me like this, Porque si tú me tratas de ayudar así, you'll destroy my eyes. me vas a destruir mis ojos. And so by this historical event, Jesus is telling his disciples, Así que por medio de este evento histórico, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, if you got an issue in your own life, si tú tienes un asunto en tu propia vida, don't try to help anyone else who has a lesser issue. no trates de ayudar a cualquier otra persona que tenga algún problema menor Or even an equal issue. o aún un problema igual. Because if you try to help them Porque si tú tratas de ayudarlos a ellos and you have a problem in your own life, y tú tienes un problema en tu propia vida, you may do
more harm than good. De pronto le vas a hacer más daño que bien. You may destroy their relationship with God De pronto le vas a destruir su relación con Dios. and destroy their confidence in the ministry. Le vas a destruir su confianza en el ministerio. First, get the issues in your own life taken care of. Primero arregla todos esos asuntos que hay en tu vida. At least on the way to healing. Aún al menos ve en camino a pedir ayuda. And then Y luego you can feel free to help others with their problems. ya te vas a poder sentir libre de ayudar a otros con sus problemas. Because then you can see what the problem is. Pero porque después vas a poder ver bien cuál es el problema del otro. You can understand their pain. Vas a poderle entender su dolor. You can understand what is bothering them. Vas a poder entender aquello que los está molestando a ellos. And you can help them. Y los vas a poder ayudar. But if you try to help them when you have issues, Pero si tú vas a tratar de ayudar a otros cuando tú mismo tienes problemas, and you're blinded yourself, tú estás cegado tú mismo, and you're hurting and wounded yourself, y tú estás herido y estás dolido, then how can you help them? ¿cómo tú los vas a ayudar a ellos? There's more things that Jesus taught them in these lessons. Hubo muchas más cosas que Jesús les enseñó en estas lecciones. We don't have time to cover all of them, No tenemos el tiempo para cubrirlas todas, but this was mandatory teaching before Jesus sent them out into the world. pero esta fue una enseñanza obligatoria que Jesús les dio antes de enviarlos al mundo allá afuera. Tu gracia y tu misericordia permitan que nuestras vidas, oh Dios eterno, puedan ajustarse a tu palabra. Tu palabra dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros tu Espíritu. Solo por tu Espíritu tus palabras pueden ser reales en cada una de nuestras vidas. Danos la gracia, oh Dios omnipotente, de reconocer todas aquellas cosas donde hemos faltado a tu palabra, donde hemos cerrado el camino. Bendito Dios por la dureza de nuestro corazón. Concédenos que como tus hijos podamos disfrutar de ti y que el poder de tu Espíritu traiga arrepentimiento genuino a nuestros corazones. Concédenos, Padre, la gracia de poder vivir conforme a tu voluntad, conforme al deseo de tu corazón. Permítenos atender tu llamado, atender tu instrucción, atender tu consejo, Padre de la gloria. Que tu palabra, Señor, alumbre las densas tinieblas que todavía cubren nuestros corazones. Por favor, Señor, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Permítenos verdaderamente vivir conforme a tu preciosa voluntad y ser libres de todo aquello que ofende, Señor, tu carácter, que te trae dolor y tristeza. Bendito Padre Celestial, nosotros somos responsables ante ti de tantas cosas, Dios de la gloria. Hemos fallado de diversas maneras, pero hoy nos acercamos a ti no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Permítenos, Padre, vivir conforme al deseo de tu corazón y que estas palabras que las enfatizaste verdaderamente hallen cabida en nuestro corazón. Que el fundamento nuestro esté puesto sobre la roca, oír y poner por obra tus palabras, oírlas, Señor, oh Dios, y llevarlas a la práctica. Concédenos esa bendita gracia, Dios Todopoderoso, para que como hijos e hijas tuyas vivamos conforme a tu preciosa voluntad. Gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por el amor que sientes por nosotros y gracias, bendito Dios de la gloria, porque como
a niños, nos instruyes, nos guías, nos diriges, con el deseo, Señor Dios de la gloria, de que podamos ser conformados a tu bendita imagen, Dios de gloria. Gracias por este día, por lo que nos has hablado. Permite que estas palabras sean, Señor, meditadas en lo profundo de nuestro corazón. Séllalas en lo profundo de nuestro ser, bendito Dios de gloria, para no ser oidores olvidadizos de tu palabra, para no ser aquello que nos has enfatizado, los que edifican sobre la arena, Padre. Por favor, Señor, danos esta bendita y sublime gracia, eterno Salvador. Te lo pedimos en el nombre de